Hola gente, soy Nico y este es el capítulo número 62 de los tutoriales de Java. Vamos a terminar de ver Reflection y vamos a empezar con un tema importante, también no muy complicado, que se llama Generics o genéricos, con ese final. Lo único que quería decir de Reflection, es un par de dos o tres pavadas, es que primero sus defectos, ¿no? Que los había salteado y les había dicho que existían en la clase pasada. Tres cositas sencillas. Primero, Reflection tiene problemas de performance. ¿Por qué? Como sabemos, Java, una vez que uno escribe el código y lo pasa por el compilador, eso se transforma en código de máquina. Ese código de máquina está de alguna forma pasado por... o está adaptado de cierta forma, está realizado de cierta forma para que funcione bien y performantemente en la Java Virtual Machine. Cuando nosotros hacemos llamados a clases por fuera de lo que es el código compilado, ¿sí? En tiempo de ejecución hacemos los llamados por reflection de alguna forma, estamos salteando unas cuantas cuestiones de los agregados de performance que se le dan a las clases una vez que se compilan. Bueno, y eso es una gran desventaja, digamos, temas de performance. Por otro lado tenemos, y lo más importante seguramente, son temas de seguridad. Uno por Reflection podría invocar métodos privados, ¿sí? Podría ver atributos privados, podría hacer cosas que rompieran con la seguridad dada por los paquetes, por el encapsulamiento y por demás cuestiones que competen a básicamente lo mismo, a cuestiones de seguridad. Por lo cual Reflection tampoco es seguro de usar, ¿sí? Y por último tenemos el problema de modificar comportamiento. Cuando uno invoca por Reflection a un método en particular, podría estar salteándose un montón de comportamiento que viene antes de ese método, que vendría en la estructura lógica de nuestro programa. Por ejemplo, tenemos un método que llama a otro, que luego llama a otro, que luego llama a otro. Nosotros por Reflection directamente podríamos invocar a un método privado que sea el tercero en la cadena y así romper con la estructura, la arquitectura también dada, ¿sí? Por lo cual tenemos varios problemas con Reflection. Por eso se utiliza en casos muy particulares, en cosas muy concisas, como framework, como el desarrollo de IDEs, como cosas muy en particular. Yo, por ejemplo, para el sitio web de los Nicktutos, me desarrollé un servlet, que por ahora no hace falta que entiendan qué es, pero sepan que es básicamente código Java que se transforma en HTML, ¿sí? Que uno le puede hacer request de cierta forma. Básicamente es la parte, digamos la puerta de entrada de alguna forma a la parte web, ¿sí? ¿Para qué yo utilizo este servlet en particular en el cual uso Reflection? Bueno, yo hago llamados por lo que se llama Ajax. Ajax son llamados asincrónicos desde el cliente al servidor, donde le indico por Ajax, que es un llamado JavaScript, que es un lenguaje que probablemente haga tutoriales porque es un lenguaje que a mí me gusta mucho. Imagínense que es un lenguaje que se opera desde los exploradores. Por ejemplo, ustedes estarán viendo ahora YouTube en el Chrome. Bueno, el Chrome por detrás tiene un motor que maneja JavaScript. Uno puede desarrollar código JavaScript que funciona exclusivamente del lado del cliente. El cliente puede hacer llamadas al servidor en algún momento, como por ejemplo, imagínense ustedes una pantalla, un formulario de registro, que lo llenan, tocan un botón enviar y esa información tiene que viajar al servidor. Bueno, eso podría viajar, por ejemplo, por un llamado Ajax, entre otras soluciones. Un llamado Ajax que podría ir a un código Java, ¿no? Porque el llamado Ajax vendría a ser como la puerta de acceso de un lado a otro. De esta forma, yo podría ir a parar a una clase Java y a un método en particular. Para eso mismo yo me desarrollé un servlet, que es básicamente esta puerta de acceso, a la que se puede llamar desde un llamado Ajax en particular de jQuery, para que este servlet reciba como parámetros un método, una clase y unos parámetros, ¿no? Fíjense acá, son strings, ¿no? Recibe un método, un parámetros separados por coma, no ignoren de qué es, pero piensen que son parámetros de un método en particular y el nombre de una clase. ¿Para qué? Para que yo por Reflection, ¿sí? Desde JavaScript, de alguna forma pueda invocar a clases de Java. Por ejemplo, si yo toco un botón, que es justamente enviar del formulario, quiero que llame un método Java de una clase que sea, no sé, suscribir usuario, ¿no? Y que mande la información. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, no sé, pasar de un tutorial a otro tocando un botón, por ejemplo tengo un reproductor de tutoriales o como ustedes ven en YouTube un listado de videos,
yo quiero que cuando se hace clic en algún lado o realiza una búsqueda, eso vaya a buscar a la base de datos, por lo cual tiene que pasar por Java y eso que llame a la base de datos. Entonces, quiero que existan llamadas de JavaScript que llame a otra clase, a otro método, que sea, por ejemplo, no sé, base de datos, conseguime la información. Entonces, llamaría a otro método de otra clase. Entonces, yo hice una clase de Java que lo que hace es básicamente despachar los llamados de Ajax que vienen de JavaScript. Recién como parámetro la clase y los métodos que van a invocar, y lo que hago es por reflection invocarlos de este modo, ¿no? Me creo la clase, obtengo un constructor, me instancia un objeto y como vimos en la clase pasada, llamo al método en cuestión con los parámetros y toda la perinola, ¿sí? Este sería un ejemplo de cómo se puede hacer reflection. Obviamente se puede mejorar muchísimo, esto está en desarrollo, piénsenlo, pero bueno, es un ejemplo. Ahora sí, arranquemos con generics. Para eso me hace un nuevo proyecto. ¿Y qué es generics? Bueno, básicamente generics, para explicarlo, debería explicarles lo que pasaba antes de no tener generics. Ustedes sabrán que Java se maneja por versiones. Actualmente está por la 7. Si no recuerdo mal, en la versión 5 se incorporó la posibilidad de generics, justamente. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. A ver si lo tengo por acá. Parece que no. New Java Project. Generics. ¿No? Bueno, voy a agregar una clase main. Perdonen que no tenía esto ya, pero no es muy complicado. Clase main. Me gustaría poder bajar acá, pero no puedo. Tengo una pantalla muy chiquita. Bien, tengo en mi clase main. Le voy a meter el clásico método main. Strong. Y los argumentos, ¿no? Bien. Lo que les comentaba es que voy a mostrar un ejemplo de cómo teníamos que, de alguna forma, manejarnos en Java cuando no teníamos generics. Por ejemplo, una lista, ¿no? Uno tenía antes una lista y tenía que hacer lo siguiente: array list. Uno podía agregar cosas a la lista, podría hacer esto, .add, si aparece alguna vez, y podría poner un string, ¿sí? Pepito. Luego podría poner un número, porque era un tipo jodido y ponía un número. Y luego uno, si quería levantar algún dato, uno se quería, obviamente importen de útil, que es lo que nosotros usamos. Si uno quería usar algún dato de esto, quería hacer un get, tenía que hacer lo siguiente, ¿no? Yo quiero que obtener Pepito y tendría que hacer lo siguiente. Tendría que hacer string j igual a lista.get 0. Y en este caso me veo obligado a castear, porque el método get devuelve un object por defecto. Me estoy obligado a castear el string, porque uno a priori no sabe qué es lo que va a devolver un get. Puede ser un string, un int, lo que sea, ¿sí? Y eso es un problema, justamente. El no conocer lo que puede llegar a devolver la lista resulta ser un problema, porque esto podría traer problemas en tiempo de ejecución, digamos. En este caso no fallaría porque el primer elemento es un string, ¿sí? Por lo cual, si yo hago esto, ¿no? Tenemos J, vamos a algo gráfico, no debería fallar porque estoy agregando elementos a una lista. El primero es un string, el segundo es un número. Le pido el primer elemento de una lista, lo casteo como un string, entonces no debería haber problema de casteo, porque justamente lo que había en ese lugar era un string. Y bueno, después lo muestro, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo recorro esta lista por algún defecto en el código y le digo 1? Fíjense que en tiempo de compilación, si no se acuerdan lo que es tiempo de compilación y ejecución, vayan al capítulo anterior que está bien definido, más o menos, como yo lo defino. Fíjense que en tiempo de compilación no me dice ningún error. Fíjense que yo ahora podría correr el programa y sin problemas, ¿no? Porque, compilarlo y no tendría ningún problema porque no hay ningún error de sintaxis, ¿sí? Fíjense que yo acá puedo poner un string porque esto es un object y yo los objects lo puedo castear como se me canten, ¿no? Pero sí tendría un problema en tiempo de ejecución. Y yo no sé si los comenté, pero ustedes sabrán que los errores en tiempo de ejecución hay que evitarlos a toda costa. La mejor práctica
más bien la única práctica que se debe adaptar es tratar de evitar todo error posible en tiempo de ejecución, ¿sí? Dejar los errores de ejecución a esos pocos que resultan de cosas inesperadas, por ejemplo, que se cayó una base de datos o que no me pude conectar a un servidor por X motivo, ¿sí? Cosas inesperadas, cosas que no tengan que ver con el código mal o bien escrito, ¿sí? Y esto es un error de los que se pueden salvar, digamos. Un error de casteo es un error salvable, digamos. Justamente, fíjense que esto saltó en tiempo de ejecución y es un error de casteo, por lo cual está mal, ¿sí? Está mal que pasen estas cosas. Hasta que no apareció el API de Generics, no teníamos la posibilidad de poder salvar este tipo de cosas. Bueno, ahora esta es una de las posibilidades que le brinda Generics, ¿sí? La posibilidad de salvar errores en tiempo de ejecución. Pero también tiene otra que ahora vamos a ver más adelante. Ahora uno puede decir list string, se llama parametrizar, de alguna forma pasarle un parámetro en particular a la clase, ¿sí? Estaría parametrizando la clase en lugar de un método. Podría decir lo mismo acá, la implementación de la lista, que es una interfaz en realidad. Uno le pasa la parametrización a la interfaz y a la clase que la utiliza, de alguna forma la implementa. Entonces uno después ya en tiempo de ejecución tendría errores. Fíjense que ahora no me dejó de dar un número a la lista, porque sabe que la lista solo puede manejar strings, ¿sí? De alguna forma dijo que una lista que era algo genérico pasó a ser algo particular. Y esa es la posibilidad que me da Generics, justamente. List, al menos la clase list que está en el paquete de util, ¿sí? java.util.list, se maneja con Generics. Me da la posibilidad de especificar qué tipo de datos va a manejar la lista. En este caso yo puse que sea de string. Y esto me da la posibilidad de salvar errores o pasar los errores que tenía en tiempo de ejecución a tiempo de compilación, lo que es una gran ventaja, ¿sí? Fíjense que ahora no me deja agregar números, por lo que me veo limitado a sacar esto o a hacerlo en string. Fíjense que ahora resulta innecesario castear algo, porque siempre lo que va a devolver una lista a estar parametrizado como string va a ser un string, ¿sí? Entonces ahora esto nunca puede fallar, porque siempre puedo ingresar strings y siempre puedo sacar strings, así que nunca tendría un problema con esto. Esas son las funcionalidades de Generics. Fíjense que voy a correr esto, pero está de más que va a funcionar, ¿sí? Qué hijo de puta, me quería cagar, y me cagó. Bueno, puse 1 y tenía un solo elemento de la lista, y saben que ustedes las listas empiezan en 0, ¿sí? Me cagó por un tema de index, obviamente. Pepito. Pero no por un tema de Generics, no tiene nada que ver porque pinchó. Olvídense. Listo. Bueno, la otra posibilidad que nos da Generics es justamente, como les dije, la lista tiene un comportamiento genérico de cualquier tipo y uno podría especificar el tipo. Uno en la lista, además de string, podría poner integer, ¿no? Y le daría un comportamiento diferente a la lista para que maneje diferentes tipos de objetos. Justamente lo que está diciendo es que la lista es algo genérico, puede manipular perros, humanos, números, strings, lo que quiera. Y si yo lo especifico, lo estoy limitando para que no salten errores en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, del mismo modo que está desarrollado la clase list del paquete de util, nosotros podemos hacer nuestra propia clase, ¿no? Podríamos decir new class Pepito y decirle Pepito que reciba, del mismo modo que recibe list, un parámetro, ¿sí? Esto se llama la parametrización de la clase Pepito. Tenemos utilizando la posibilidad de Generics para darle un parámetro, digamos, genérico a Pepito. De esta forma estoy diciendo que Pepito va a tener un comportamiento de alguna forma, otra vez, disculpen que insista con la palabra genérico, pero es de lo que trata, ¿no? Cuando uno parametriza clases de esta forma, va a decir de alguna forma que van a tener comportamientos genéricos y que se lo van a poder utilizar para muchos tipos, ¿sí? Es decir, yo ahora podría tener un objeto de ese tipo, ¿sí? Podría decir public t un objeto, si tengo un objeto de ese tipo que no se sabe, pero que es un parámetro que puede ser un string, puede ser un número, puede ser un perro, puede ser un main, puede ser lo que se les cante. Justamente lo que hago es desarrollar una clase con un comportamiento genérico. Podría decir un método que sea t.getObjeto, ¿no? Y que haga un return de un objeto. Fíjense que lo que haría ahora, y fíjense que esto guarda y va a compilar perfectamente, es, tengo una clase que maneja objetos del tipo T. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona. Es tan lindo que asusta.
Digamos, uno podría hacer esto, ¿no? Y uno podría decir Pepito, P igual a new Pepito, y uno podría especificar que ese objeto va a ser un string, ¿no? Ese parámetro que va a recibir es un string. Podría ser otra cosa, podría ser otro objeto desarrollado por nosotros, lo que se les cante, ¿sí? Pero justamente para eso, para dar comportamiento genérico a una clase. Entonces, si una clase puede tener un método que realice el mismo comportamiento para un montón de objetos diferentes, uno podría desarrollar un método genérico para eso, ¿sí? Bien, entonces ahora uno podría decir P igual a, perdón, P punto un objeto, porque lo hice público, igual a Pepito, porque es un string, ¿sí? Y luego podría decir P punto get objeto. Fíjense que ya hasta Eclipse me dice que devuelve un string, ¿sí? No hay ningún problema en tiempo de compilación. Fíjense qué mágico que es esto. Entonces puedo correr esto y mágicamente me dijo Pepito. Del mismo modo, uno podría, no del mismo modo, sino que uno podría de alguna forma limitar, ¿sí?, lo que va a ser genérico. Uno podría decir, bueno, quiero que mi clase sea genérica, pero que no reciba tanto perros como gatos. En particular, no quiero que reciba strings como números. Quiero que reciba solo números, aunque sean de diferente tipo, ¿no? Podrían ser números del tipo int, números del tipo long, números del tipo double. Entonces uno podría decir t extends number. Entonces, de esta forma estaría limitando los tipos genéricos a los que son números. Entonces, uno podría hacer la siguiente operación. Uno podría sumarlos, o sea, convertir esos objetos que de alguna forma heredan de number, ¿sí?, y sumarlos. Así puedo ver los métodos de number. No me falta la librería que describe los métodos, pero si lo buscan en internet lo van a tener. Uno podría convertir, perdón, voy a tomar dos porque si no una suma con un solo objeto no tiene mucho sentido, ¿no? Segundo objeto. Entonces uno podría sumar dos números, porque uno es lo que suma, son dos números. Entonces podría decir return un objeto. Recuerden que estos son objetos. Para poder hacer sumas uno debe convertirlos en números, porque debería ser algo como, estoy escribiendo mal, ¿no? Un objeto punto double value, podría decir, más segundo objeto punto double value. Entonces agarré los objetos que tenían, que heredaban todos de number. Todos los objetos que heredan de number los puedo convertir en valores double, porque es una propiedad que tiene el number, digamos, ¿sí?, la clase number. Del mismo modo, al sumar dos double, esto va a devolver un double, por lo que esto estaría perfecto, ¿no? Entonces uno acá podría decir, fíjense que ahora ya en tiempo de ejecución me dijo, no puedes, flaco, strings no puedes poner solo cosas que heredan de números, por ejemplo, integers, ¿no? Podría poner un integer acá, un integer acá. Podría decir, fíjense que no me deja poner más strings, ¿no? Todo eso en tiempo de compilación, esto es muy clave. Es un objeto igual a 3, y ahora yo podría decir p.sumar, ¿no? Y me diría que es 4 double. Fíjense que es double porque tiene el punto 0. Del mismo modo yo podría poner acá, como todos, puedo poner todos tipos que heredan de alguna forma de number. Yo podría poner un double, acá debería especificar un double, que creo que si le pones 1.0 te deja, 3.3 por ejemplo, son doubles. Grabo, guardo, y fíjense, 4.3. Es mágico, gente. Bueno, creo que el próximo capítulo quizás veamos un poquitito más de generics, un par de ejemplos más de lo que se puede hacer, las posibilidades que tiene. Pero bueno, por ahora, y un ejemplo que tengo en el Nicktutos web, que es interesante también de verlo, sobre cómo impactar un objeto de X tipo en la base de datos. Fíjense, yo en mi programa tengo un método que lo que hace es recibir un objeto de un tipo que se define en la clase y guardar ese objeto en la base de datos. Bueno, ese sería un ejemplo útil que vamos a ver probablemente en la clase que viene. Así que, gente, esto es todo para la clase, capítulo es lo mismo. 62, espero les haya gustado, les mando un abrazo grande de gol, suscríbanse al canal, pásense por el blog para chorearse el código, dejen sus comentarios en el blog también. Bueno, otro abrazo de gol, chao.